Amén. Amén. Damos gracias al Señor, ¿no es cierto?, en esta noche cuando estamos delante de la presencia de nuestro Dios, cuando podemos venir a la casa del Señor para adorarle y bendecirle, tener un tiempo de comunión con el Señor. Así que a Él lo adoramos y lo bendecimos. Esta reunión, ¿no es cierto?, es el quinto domingo de este mes. Y nos enfocamos, ¿no es cierto?, en tener una reunión de misiones. Así que agradecemos al Señor su gran amor y su gran misericordia en esta noche. El día de ayer estuve en Quilicura, ¿no es cierto?, en un aniversario de la unidad pastoral en Quilicura. Como soy parte de la unidad pastoral en Quilicura, estuvimos también en una fiesta en aquel lugar celebrando 30 años de la unidad pastoral. Y hoy día en la mañana, ¿no es cierto?, estuve en la iglesia allá en la cisterna compartiendo la palabra del Señor. Así que muy bien, doy gracias al Señor por todo aquello. Voy a tomar un texto de la Sagrada Escritura. Voy a tomar el libro de Mateo, capítulo 28. Y el libro de Romanos, capítulo 10. Mateo 28. Y Romanos, no es cierto, también lo voy a mirar, capítulo 10, versículo 14. Muy bien. Vamos a hablar un poco de, como este es un culto dedicado a misiones, vamos a hablar un poco de, en el corazón del Señor siempre estuvo el misionar. Las misiones, ¿no es cierto?, siempre han estado en el corazón de Dios, porque es la forma y es la manera en que el mundo tenía que ser evangelizado. En un momento, cuando Dios creó todas las cosas, puso al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, y cuando el hombre salió del huerto del Edén por causa del pecado, y un día hablamos sobre la Torre de Babel, y se produjo en la Torre de Babel una confusión, porque ahí el primer rebelde, que era Nimrod, apareció en aquel lugar, que era un hombre opositor a Dios. Entonces siempre ha habido una oposición al mensaje de la palabra del Señor, y siempre ha habido oposición en el mundo entero al Evangelio. Pero Dios levantó, ¿no es cierto?, hombres, porque Dios tenía que tomar una nación, llamó a Israel para que cumpliera esa misión. En un momento Dios llamó a Abraham y le dijo a Abraham: vete de tu tierra, porque él vivía en un lugar específico, y se transformó en algún momento en un hombre que tenía que misionar, que tenía que llegar a otro lugar, que tenía que expandir el mensaje de la palabra del Señor. Le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Esa palabra todos la conocemos. Por lo tanto, él dejó su tierra, su territorio, su respectiva familia, y abandonó el lugar para ir y conducirse a una tierra extraña que él no conocía. Y así sucede también en la vida, en el campo y en la obra misionera, en que el misionero tiene que obedecer el mandato de Dios, porque todos en alguna medida somos misioneros. Todos hemos sido llamados para hacer misiones. Indudablemente algunos hacen misiones en otras naciones y otros trabajamos en el campo de la obra en nuestra nación,
en nuestras comunas, en nuestros pueblos. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, lo importante es que Dios hace un llamamiento al trabajo de la obra misionera. Y cuando miramos el libro de Mateo capítulo 28, nos damos cuenta en el versículo 19 que el Señor manifiesta estas palabras. Por tanto, id. La palabra id significa, es una ordenanza, es un mandato hacia el corazón de todo creyente en la vida. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin ¿de qué? Del mundo. Entonces, Él le dice, id. La misión de un creyente, de un cristiano, desde el momento que se convierte a Cristo, que Cristo se revela al corazón del hombre y de la mujer, el hombre en sí se transforma en un misionero, en un predicador, en un portador del evangelio. Porque era necesario que el evangelio llegara a otras culturas, a otras naciones. Entonces, hacer misiones es la misión. Es la misión que Dios ha entregado a todo creyente desde el momento que ha llegado al evangelio. Hacer misiones es una ordenanza del Señor. ¿Y de dónde? A donde Dios nos envía. ¿Y de dónde? A donde Dios pone en el corazón y en la vida de los hombres. Ir a aquel lugar. Yo he escuchado de mucha gente que manifiesta en su corazón el anhelo ferviente de ir a una nación. Algunas personas manifiestan el deseo en su corazón de ir a una comuna o de ir al sur, al norte, a diferentes lugares para hablar y predicar y enseñar el evangelio del Señor Jesús. Por eso esta palabra dice id, que es una ordenanza que todos debemos considerar y tomar. Quiero tomar, ¿no es cierto?, también una palabra en Romanos capítulo 10, versículo 14. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, me tocó predicar en la mañana y tomé el texto, ¿no es cierto?, en que habla el apóstol, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también al griego. Entonces, cuando Pablo escribe a la iglesia en Roma, la misión de él, porque en algún momento Pablo quería llegar a Roma, quería llegar al centro neurálgico, específicamente el centro neurálgico de donde existía la política y la religión. Pero él quería llegar a aquel lugar para compartir la palabra del Señor a hombres y mujeres que no conocían el evangelio, porque el evangelio significaba buenas noticias. Y tenía que llegar las buenas noticias en aquel lugar. En la cultura romana, los emperadores también usaban el término de la palabra griega, ¿no es cierto?, evangelio, que significaba llevar un mensaje. Cuando el emperador tenía un hijo, nacía un hijo en su reino, entonces venía un hombre y le comunicaba a toda la comunidad. Corría a las calles, las plazas, gritando, ha nacido el hijo del emperador. Y eso era una buena noticia. Entonces el evangelio es una buena noticia. Y se necesitan hombres y mujeres para llevar esas buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que Jesucristo, el Señor, es el Hijo del Dios viviente, que Él murió y resucitó al tercer día de entre los muertos y que hemos alcanzado la salvación por medio de su sacrificio hecho en el madero de la cruz. La buena noticia es que hoy día somos salvos por gracia y misericordia de nuestro Dios. Por eso Pablo también escribe estas palabras en el capítulo 10, versículo 14.
¿Cómo pues invocarán? Porque Pablo estaba diciendo, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo puede un hombre invocar aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces Pablo expresa estas palabras realizando un desafío grande a la iglesia con la necesidad. ¿Cómo oirán? ¿Cómo oirá la gente el mensaje de Dios? Hay culturas que no conocen el mensaje del evangelio. Uno se hace esta siguiente pregunta. El evangelio llega a todo el mundo. El evangelio llega a todas las culturas. El evangelio llega a todos los dialectos. La Biblia dice que no llegará el tiempo hasta que el evangelio sea predicado en todo lugar. Porque el evangelio tiene que ser predicado en todo lugar antes que el Señor venga. Por lo tanto, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y por qué no han creído? ¿Y cómo creerán? Aquí hace la pregunta. En aquel a quien no han oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces ese es el desafío del misionero, es el desafío del hombre y de la mujer, que cuando llega a Cristo tiene que obedecer el mandato del Señor, id, porque es necesario que otros oigan las buenas noticias, que oigan que Jesucristo es el Señor, que oigan que sus pecados les pueden ser perdonados, que oigan, ¿no es cierto?, que hay una vida después de la muerte, que cuando el hombre muere y parte del escenario de esta vida, se irán con el Señor. Porque hay algunos que no saben qué acontecerá con la vida de una persona cuando parte del escenario de esta vida. Por eso, misiones es una ordenanza del Señor. Me recuerdo que escuchaba una vez una historia, leí un libro y escuchaba una historia también. Leí la historia de un hombre que viajó a un país lejano a predicar el evangelio. Y cuando predicaba el evangelio llegó a un lugar que eran como tribus, eran tribus. Y puso su casa o su tienda relativamente cerca de las tribus para poder llegar a ellos con el mensaje. La misión de él era, la visión que Dios había puesto en su corazón, y la misión era llevar el mensaje a aquellas tribus. Y en un momento, él fue a aquel lugar. Poco a poco comenzó a acercarse hasta que logró que un niño pequeño viniera a donde él estaba viviendo con su esposa, y ese niño comenzó a trabajar en su casa. Y en la medida que él iba trabajando, este niño o adolescente, ellos le iban predicando, le iban hablando del Señor. Y llegó un momento en que ese niño fue creciendo, que ese misionero, su esposa murió en el campo de las misiones, y que ese misionero nunca vio el fruto del trabajo de su obra realizada en aquel lugar. Y abandonó esa tierra. Y una vez que abandonó su tierra, llegó a su nación, a su país. Y él consideró que él había fracasado en la misión que Dios le había otorgado, que le había enviado, que Dios le había dado. Y llegó a su país natal. Y estaba frustrado grandemente en su corazón, y vivió años frustrado, hasta que en un momento dice que él asistió
a un evento multitudinario en el ámbito de misiones. Y en medio de esas misiones se levantó un hombre en medio de aquel lugar que era un pastor y que en aquellas naciones tenía alrededor de unas 50 iglesias. Y ese pastor había sido el niño que este misionero un día le había predicado cuando era adolescente. Y se dio cuenta que Dios había hecho una tremenda obra en aquel lugar donde él había considerado que había fracasado. Por eso, Dios llama al hombre y a la mujer a trabajar en el campo de la misión, apoyar la obra misionera, dar énfasis en el trabajo de misiones, orar por la iglesia perseguida en el mundo entero. Leí un libro que se llamaba Torturados por Cristo. En un país comunista, Rumania, en la época pasada, donde un hombre dice que fue a la tumba prácticamente del que había sido su pastor, porque la mayoría de los hombres habían sido encarcelados por causa del evangelio y prácticamente no existían los líderes, los pastores o los obispos en aquel país y no tenía dónde ir. Y era un hombre cristiano. Y dice que fue a la tumba de su pastor que había sido cuando él era un joven. Se arrodilló y dice que oró a Dios donde estaba la tumba del que un día le había predicado el evangelio. Y de esa forma se levantó y comenzó a predicar el evangelio en Rumania, un país que en aquella época era un país comunista donde se impedía que se predicara el evangelio. Y el hombre abrió obra, trabajó en misiones y alcanzó mucha gente en aquel lugar. Por eso, cuando miramos las Sagradas Escrituras, nos encontramos con ella que tiene grandes lecturas referentes a lo que es misiones. Salmo 96:3, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos hay que proclamar sus maravillas. Estas maravillas que Dios nos ha impartido, que es el evangelio de salvación. Por eso, cuando realizamos nuestra reunión o culto desde el punto de vista de misiones, es para enfatizar que nosotros también tenemos que tener un corazón de misioneros, que tenemos que orar por las naciones, orar por aquellos misioneros que conocemos, orar por aquellos misioneros que están pronto a nacer en el seno de nuestra iglesia, para pedirle al Señor que levante misioneros en el seno de nuestra propia congregación, en el seno de nuestra propia iglesia. Dios tiene que levantar misioneros para trabajar en la evangelización de las naciones, en la evangelización de las culturas en nuestro país. Por lo tanto, a eso nos ha llamado el Señor, a orar por ello, a ofrendar para misiones, a enviar misioneros. Existe la oración por los misioneros, las ofrendas hacia los misioneros. ¿Y qué es lo que necesitamos? Enviar misioneros. Y eso es el gran desafío que nosotros tenemos hoy en día. Necesitamos enviar misioneros. Lucas 10:1-2, con esto voy a ir concluyendo. Después de estas cosas,
designó el Señor también a otros 70, a quienes los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y a todo lugar a donde él había de ir. Por lo tanto, el Señor tomó a los 70, los envió de 2 en 2 y los envió a predicar. Los envió a hacer misiones. Por eso que hacer misiones es el deber de toda la iglesia. Nadie puede decir, yo no soy un misionero. Usted y yo somos misioneros. Dios levantará hombres y mujeres que los enviará a diferentes lugares y esperamos que en algún momento Dios, a través de nuestra propia organización, envíe misioneros al mundo entero. Amén. Póngase en pie los que se pueden poner en pie, por supuesto, y vamos a levantar una oración. Vamos a levantar una oración para que nosotros estemos orando por esta nación, por la India. Escuchaba justamente, no sé si ayer o hoy día en la mañana, antes de irme, el mensaje de un hombre, de un español, que decía que la India era el país más rico en el mundo. El país más rico en el mundo. Y es el país más pobre, donde hay más pobreza. Tal como alguien decía, creo que la gente cuando llega a India lo único que quiere hacer es salir de la India. Porque la gente botada en las calles, algunos muertos, comiendo comida insalubre, lugares tremendamente feos. Pero es una nación que tiene oro, que tiene plata y que tiene perlas, que tiene diamantes. Y hacía la comparación este predicador con otro país. ¿Te recuerdas del país? Con Suiza. Y decía, Suiza es un país que no tiene ninguna de esas cosas, pero es el país más bendecido en la economía. Y este predicador decía, ¿sabe por qué? Porque Suiza fue la cuna del evangelio en Europa. Sin embargo, en India el panteísmo es tremendo. Hay millones de dioses en aquel lugar. Amén. Señor, te damos gracias. Queremos levantar una oración en esta noche delante de tu presencia. Queremos orar por esta nación de la India. Queremos orar para que aquel porcentaje de cristianos, que la iglesia que está establecida en la India se multiplique. Cuando la iglesia es perseguida, como lo fue en Hechos de los Apóstoles, cuando se inició la persecución en contra de los cristianos, la iglesia comenzó a crecer. Por eso creemos que también en la India, en la medida que la iglesia es perseguida, tendrá un crecimiento espiritual y un crecimiento en alma. Por eso tú estás preparando hombres y mujeres, misioneros que han entregado su corazón, que están dispuestos a dejar todo para alcanzar a los creyentes, para alcanzar almas para Cristo, para arrebatar las almas a Satanás, que las tiene atado a través del hinduismo, que los tiene encadenados a través de las prácticas de idolatría en este mundo, Dios mío. Oramos, Señor, para que tu nombre sea glorificado en medio de las naciones, para que tu nombre sea exaltado en medio de las naciones. Como dice el Salmo 96:3, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Y gracias te damos, Padre, en esta noche, por Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Dios le bendice, mi hermano. Tome su asiento.